Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Galería José María Velasco del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Yo soy Ángel Conto y el día de hoy nos encontramos en la exposición Lo personal es político, una muestra a través de la historia de algunos pasajes con artistas que cuentan narrativas en torno al activismo homosexual desde la década de los años 80 y hasta la actualidad, así como otras historias que les vamos a ir contando a lo largo de este recorrido, así que acompáñenos. Y para comenzar este recorrido nos encontramos con Alfredo Matus, quien es el curador a cargo de la exposición. ¿Cómo estás, Alfredo? Muchas gracias por recibirnos este día. No, gracias a ustedes. Todo bien, pues aquí estamos con esta exposición que se llama Lo personal es político, que es una muestra de cómo empezó, sobre todo la gráfica, a comunicar sobre los derechos de las personas que tienen sexualidades alternativas. Entonces es muy importante porque, y sobre todo, hay una participación muy contundente de artistas y también activistas que son gay. Esta exposición nada más habla de ello. Hemos hecho otras exposiciones sobre lesbianismo y demás, pero ahorita estamos en esta dinámica, digamos. Empezamos en esta parte sobre el activismo que empezó en las calles. Era la idea de que la gente se enterara a través de carteles, las reuniones y las marchas, para que ellos tengan una idea. Era la manera en que se convocaban. Era muy marginal en los 70s el activismo, y empezaron a hacerlo público precisamente para que vamos a hacer cosas públicas y sobre todo contra las racias, contra la policía, que en ese momento no tenía nada de cultura realmente para las sexualidades alternativas. Aquí estamos viendo algunos carteles de dos grupos muy importantes del activismo homosexual de aquellos tiempos, que son FARC y también Lambda. Son los dos que empezaron con Oikabet a hacer estas carteles, flyers y demás, precisamente para que haya una unión. En esa época todavía se llamaba comunidad, pero sí se fue diversificando y se hizo colectivo, porque cada uno tiene sus propias demandas y demás. Aquí, por ejemplo, está Arturo Ramírez Juárez, que es uno de los pioneros. Él empezó a hacer las primeras como artista, para hacer los primeros carteles de las marchas o de la Semana Cultural Gay, ¿no? Entonces es uno, y empezó con esta idea de la cuestión y sobre todo queer. Eso es muy importante, que en esa época, híjole, era muy altisonante para la sociedad, y por eso tenía esa contundencia en su trabajo, ¿no? De aquí nos vamos a un evento, un fenómeno que ocurrió en los años 80, precisamente, que es el SIDA. En ese momento era SIDA, ahora es VIH, pero precisamente había una culpa. La gente estigmatizó sobre todo a los gays, a las personas masculinas, de proliferar esta cosa, ¿no? Y entonces ellos, como una manera, otra vez se aliaron y empezaron a educar a la comunidad, primero entre ellos digamos, dentro, y de ahí se salieron para decir: nosotros nos estamos cuidando, y no es una cuestión nada más de los gays, es total, ¿no? Fue casi la primera pandemia de la posmodernidad,
y entonces en ese momento no se veía así, sobre todo porque era una cuestión sexual. Entonces había ese entramado, por eso se estigmatizó todo esto, ¿no? Aquí estamos viendo unas obras del taller Documentación Visual, que es uno de los grupos, uno de los colectivos de artistas más importantes de mediados de los años 80 y hasta mediados de los 90, y vemos justamente estos carteles que hablan y hacen un abordaje muy contundente acerca de la pandemia del VIH. Así es. Y también aquí tenemos, por ejemplo, la Escuela de Reconciliación, que fueron muy solidarios haciendo folletos, pasquines, y muchos artistas se aliaron a esa causa y había mucha información sobre SIDA, ¿no? Hicieron unas marchas precisamente para hacer énfasis de que esto era una cuestión de política pública y tanto el taller de documentación como la iglesia, como muchos otros más, a través de, por ejemplo, Mexicanos contra el SIDA, hicieron mucho activismo. Ahorita todavía no había esa idea de ser artista que se asumía, digamos, como una sexualidad alternativa que pudiera comunicar cómo vive la vida, ¿no? Y aquí empezamos, y eso creo que es muy importante, la Semana Cultural Lésbica Gay, que empezó en el Chopo, ¿no? Empezó más bien en la casa del periodista, pero lo importante era eso, ¿no? Se abrió un foro como el Chopo para estas manifestaciones y los artistas empezaron a hablar de su propia persona y sus propias actividades, ya sea sexuales o de convivencia, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante para la apertura de que las sexualidades pueden manifestarse precisamente a través del arte. Y hoy en día vemos que todas las instituciones, o muchas instituciones, han arropado los activismos LGBT y ahora hay exposiciones, tantas exposiciones que no nos alcanza para ir a verlas todas, cuando antes nos encontrábamos siempre los mismos en las mismas exposiciones. Pero qué importante esto que mencionas acerca de la historia de la Semana Cultural Lésbica Gay, porque no existía y hay que recordar cómo empezó. Y sobre todo a José María Covarrubias, creo que fue una persona muy, muy puntual en eso. Fue una cuestión colectiva, pero él estaba en la cabeza de todo. Y realmente cada año estaba luchando con el museo para ensanchar todas estas cosas, ¿no? Y ahí empezaron gente como Froilán Ruiz, por ejemplo, como Reinaldo Velázquez, que me encanta su trabajo, porque hay una cuestión renacentista, pero fue el enfoque es totalmente posmoderno, y sobre todo su sexualidad se externa, ¿no? Esto, por ejemplo, es una, digamos, es una especie de Duchamp, cómo va todo el recorrido del pene desde la flacidez a la erección y otra vez, ¿no? Después de la eyaculación. Esas cosas es parte de la vida, pero eso no se permitía dentro de los circuitos del arte, ¿no? Y es parte de la vida, ¿no? Y hasta la fecha se siguen alzando cejas cuando se presentan estos cuerpos. Exacto. Y es lo importante de los artistas, que hay su talento lo ponen a estas causas y hacen cosas extraordinarias, ¿no? También, por ejemplo, está estas estampas de Nahum Besenil, que precisamente hace una serie sobre los crímenes, no solo de la situación gay, sino también sobre las mujeres.
él hace esa idea de estar precisamente hablando del patriarcalismo y cómo eso somete a otras sexualidades o otras culturas dentro de la sociedad. Entonces es muy importante esta serie y que esté aquí, porque los artistas nada más reflejan lo que está pasando en su momento, ¿no? Y creo que Naum es puntual en eso. Además, él empieza a hablar, que eso es muy importante, de toda esa exposición, también lo cruza, por ejemplo, con la idea de la raza. Somos una sociedad todavía no solo racista, sino clasista, y creo que él fue muy puntual a hablar como persona, él lo vivió en carne propia, él venía de Tamaulipas y también, de Veracruz, y ahí él habla náhuatl y entonces dice cómo llegar a la ciudad fue un caos, siendo gay y también con esta herencia, ¿no? Entonces dice, eso hay que plasmarlo precisamente en estas estampas. Y uno de los temas más recurrentes también en la obra de Decenil es el nacionalismo, ¿no? En esta lucha contra el patriarcado, subvertir algunos elementos del patriotismo o de lo que consideramos como elementos que nos identifican como mexicanos y convertirlos en otra cosa. No, y es que estamos hablando de que el nacionalismo se supone que puede ser incluyente, pero no es así en la realidad. Entonces, eso hace digamos, dedo en la llaga que empezó con... y es muy importante también en la técnica, sobre todo, que toda esta parte es en cosas de, digamos, en blanco y negro. Yo creo que también era en ese momento porque eran las técnicas, pero de aquí ya lo que va a suceder, digamos, ya desde los 90 para adelante, es la idea de ser más festivo. Es decir, esto era un poco oscuro, clandestino y demás, y aquí ya es la idea de abrirse, ¿no? Y los artistas que están aquí y que vas a platicar con ellos te van a explicar cómo ven esta óptica en estos momentos. Bueno, pues vamos a seguir en este recorrido. Ahora vamos a conversar con algunos de los artistas que participan en esta exposición y en un momento más vamos a retomar también la conversación con Alfredo. Y bueno, pues vamos a acercarnos, como bien nos explicaba Alfredo. A partir de este momento vemos otras narrativas. Se trata de artistas jóvenes, de artistas que utilizan el color. Hay una explosión de color en las imágenes que vamos a ver. Y me da mucho gusto saludar ahora a Marc Coyol, quien es un artista que en los últimos años, pues bueno, ha tenido mucha visibilidad a partir de estas imágenes, de estas estampas que nos remiten a la cotidianidad, pero que también están atravesados por muchos temas como el racismo. Marc, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola, muchas gracias por el espacio. Pues como me dice Ángel, yo soy Marc Coyol, espero que todo su corazón esté bien. Soy una persona militante del sistema de opresión colonial sexo-género. Yo soy del Estado de México, de un pueblo muy, muy, muy lejano, que se llama Teoloyucan. Mi apellido es náhuatl y mi ascendencia es Otomí. Sí digo esto porque creo que es estos ejes o estas vivencias que atraviesan mucho sobre mi experiencia y vivir en un pueblo rural, en un pueblo que pasó, o sea, como que fue de los primeros en la evangelización. Entonces, mucho de esas representaciones o esa historia trato como de cargarlas en el imaginario que yo construyo, ¿no? Como les voy a platicar un poquito de mi obra en general. Cuéntanos, ¿cuáles son esas historias que cuentas que narran tus historias, que narran tus obras? Claro, pues uno de los ejes principales son el género, el cuerpo, la imagen y obviamente la invención de la raza, ¿no? A través del colonialismo y de la invención también del Estado mexicano, ¿no? Como que juego mucho con los arquetipos de lo nacional, de lo mexicano y obviamente sobre la masculinidad o la construcción de la masculinidad o como actualmente se le está llamando el deber ser hombre, ¿no?
porque mucho, o sea, como yo no, bueno, me gusta decir eso porque es muy raro que yo esté aquí en una exposición en la que se habla de lo gay, pero yo ni siquiera me asumo como tal, ¿no? Sino que yo me fugué de esa sigla hace mucho tiempo porque pues yo no entraba como tal en la G blanca, en el arte eurocentrado, como que mucho de mi vivencia viene cuestionando esa historia del arte blanco, ¿no? Eurocentrado, y también como estadounidense, ¿no? Como Warhol, que sí son visibles, pero que son otras temáticas que actualmente, o al menos en los contextos rurales, no nos representa o no visibiliza otro tipo de opresiones, ¿no? Entonces, pues pueden ver como, no sé, como la fetichización del cuerpo moreno, como del grinder, como que, o sea, como ese juego de ambivalencia entre la virtualidad, aquí como los espacios como del box, ¿no? Que son arquetipos de la masculinización, ¿no? El mayate, ¿no? Como que es ese ser que existe, pero como que no se atreve a romper la heteronorma, pero también tiene que ver porque no hay un aparato legislativo que pueda hacer que salga lo que dicen las personas, como que salga del closet, ¿no? Sino como que se vive en ese juego de entre sí, ¿no? El uniforme, ¿no? Como todas esas experiencias que yo creo que la mayor parte de las personas de la disidencia sexual atravesamos en nuestros primeros años de vida, en el kinder, la secundaria, la primaria, en donde no se es permitido vivir una infancia libre y diversa. Entonces, como que las aprendemos a romper poco a poco y pues en esta imagen hablo mucho como de eso, ¿no? O sea, como el charro, la mexicanidad, etc. ¿Cómo comenzaste a crear? ¿Cuál fue? Cuéntanos acerca de tus primeros pasos. Ya hablaste acerca de tu origen, del contexto que se vive en el Estado de México, de la racialización, de estos discursos hegemónicos que se alejan de las personas que somos morenas y que no nos representan. Pero ¿cómo empezaste en tu descubrir como artista? Pues fue como, no sé, o sea, para empezar yo no sabía que existía el arte, ¿no? Como que creo que desde ahí, o sea, yo cuando iba en el CCH, o sea, en el Estado de México, yo tardaba como 5 horas del Estado de México a CCH porque en mi lugar de nacimiento no existían las universidades, ¿no? Las que había en una, pero era de pago, ¿no? Entonces uno tenía que acceder y trasladarse, migrar o el sencillo, ¿no? Entonces, poco a poco uno le van haciendo intereses y me enteré de que existía algo que se llamaba Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Yo estudié ahí, pero al momento de ya decidirme por estudiar arte, porque como a todas las personas nos dicen el arte que te va a dejar no va a comer, pero creo que ahora lo entiendo más como el que las personas que no nacimos en cierto cobijo económico, cierto cobijo estructural o centrado, entonces se traduce en necesitas vivir, comer y cobijar tus sustentos diarios, ¿no? Como pagar renta, como traslado, pasaje, ¿no? Entonces ese es como el principio, o sea, como que siempre estuvo como mis representaciones hablando de esa insistencia, ¿no? Como yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué esto no es visible? ¿Por qué no hablamos de esto, no? Ya cuando entré a la universidad también me tocaba con una escuela que agradezco mucho estar ahí, pero creo que me alegran los cambios que están viendo actualmente, como que ya se habla de las problemáticas de género, ¿no? Entonces eso es muy importante que en los planes de estudio, que las temáticas que se incluyan, o sea, como que haya un cobijo también dentro de la educación y de la pedagogía en específico, ¿no? Entonces pues yo también como que veía esa falta de nutrirme en mis primeros años de trayectoria como formación artística, como que yo buscaba esos lugares, entonces los encontré hasta que salí, ¿no? Hasta que salí de ahí. Pero cuando me acercaba a otras instituciones, pues era lo mismo, ¿no? O sea, como que se hablaba del feminismo, pero el feminismo que venía como de Europa o de Estados Unidos, pero no específicamente, por ejemplo, Estados Unidos como el feminismo negro, ¿no? El feminismo de colonial. Y entonces ahí como que iba rasgando y apuntando hasta que dije como ya, o sea, como ya estoy como harta, y entonces empecé como a fundar una red de vinculación creativa que se llama Muáganos, en las que empezamos a hablar de eso, porque pues obviamente yo no soy la única persona que empieza a visibilizar eso, que retoma temas como por ejemplo Nausen, que de cierta manera los trabajaba de otro lado, ¿no? O como las hermanas trans, las hermanas travestis, que ya lo venían trabajando, pero desde su propio cuerpo, su vivencia, o desde otros lugares que no tiene que ver específicamente con la representación o la imagen, y yo en la pintura digital o en la pintura de caballete, ¿no? Entonces como que esas fueron como mis primeras formas de acercarme. Muy bien. Y ahora estamos en esta segunda pared donde vemos algunas de tus obras. ¿Qué nos cuentas de estos personajes que vemos acá?
Pues en estos traté igual, o sea, como el fútbol, ¿no? Como que hablar como, esta pieza se titula puto, que es como una consigna dentro de, o sea, como que se conoce porque es una consigna muy homofóbica, ¿no? Y que también habla como de las experiencias, como de las personas que quieren indagar en el deporte, otra vez específicamente el fútbol, como que hay una agresión física o hay un bullying o hay como algo violento que no permite que suceda porque es un espacio que lo cobija como la masculinidad, ¿no? Entonces por eso utilicé como el cemento Cruz Azul, como la camisa de México, ¿no? Como para señalar ese espacio, ¿no? Las otras hablan mucho acerca de la representación de cuerpos hegemónicos, como en lo que se llama el homoerotismo, ¿no? Que mayoritariamente lo nombran como si fuera solamente una persona o un cuerpo con pene, ¿no? Cuando el homoerotismo es como diferentes corporalidades que hacen o ejercen su sexualidad o una provocación erótica, ¿no? O sea, como que yo lo veo más desde allá, pues me gusta remarcarlo, ¿no? Como la feminización de los cuerpos, etcétera, ¿no? Entonces igual el espacio de los luchadores, los exóticos, ¿no? Como remarcar que, entonces, o sea, como en la tradición mexicana, los exóticos son vistos como ese espacio de la decencia, pero si tú te acercas un poco más, no todos esos espacios están agarrados por personas de la disidencia, sino son a veces personas heterosexuales que simulan pues sí, performan la identidad y se asumen, entonces lo llevan a la ridiculización, como a todo el show, sin que como tal una persona esté ocupando ese espacio que fue abierto por personas de la disidencia, ¿no? Y los demás, pues el de Maricona Resiste me gusta mucho, ¿no? Porque son como una consigna de resistencia y, como decía Alfredo, como de celebración, ¿no? Pero no ver la celebración sin quitarle como el lugar político que tiene, ¿no? Porque aunque nos siguen matando, aunque nos siguen violentando, aunque siguen existiendo ciertos mecanismos de opresión que no nos permiten vivir una vida digna, existe esta otra parte que también tenemos que celebrar, ¿no? Que también tenemos que rescatar nuestra historia y traducirla, ¿no? En los diferentes espacios que existan y se abran, ¿no? Entonces, como que Maricona Resiste me gusta mucho porque nació de eso, ¿no? Y que también apunta hacia la blanquitud, como esa invisibilización de las historias de las personas de la disidencia racializadas, como que en específico esa imagen. Pues muchas felicidades, qué gusto, qué necesario todo esto que nos cuentas y abordar justamente desde las periferias otras formas de ser y de existir y de resistir. Vamos a seguir en este recorrido por la Galería José María Velasco, aquí en el corazón de la colonia Morelos. Las invitamos y los invitamos a que conozcan esta galería del Instituto Nacional de Bellas Artes. Aquí estamos viendo otra serie del artista Claudio Castillero, en la cual se retratan también cuerpos diversos y, bueno, también en diálogo con elementos mesoamericanos y con otros elementos del arte popular. Vamos a seguir en este recorrido y ahora vamos a tener una conversación con Einar. ¿Cómo estás, Einar Salcedo? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy contento de estar aquí. Este es el segmento de tu obra. Cuéntanos primero cómo te sientes de exponer en esta galería José María Velasco. Pues mira, la verdad es muy emocionante porque justo este proyecto que se llama Niña en Problema lo comencé este año debido como a una situación psicológica de la que estaba saliendo y necesitaba yo sublimar todas estas cosas por las que estaba pasando. Entonces, bueno, afortunadamente me invita Alfredo a participar. La verdad no tenía idea de cómo iba a estar la situación. O sea, son como muchas situaciones que están pasando aquí. O sea, porque mi obra es básicamente nativa de Instagram. O sea, todo mi trabajo es digital y todo estaba en una red social. Nunca había visto mi trabajo en papel. No sabía cómo se iban a ver los colores en papel. Y entonces es como muy emocionante, me da mucha felicidad. También ver cómo se relacionan mis piezas con las de mis compañeros, ¿no? De cómo se contrasta el trabajo activista de los años 70 con la obra de ya, bueno, autores que ya son de larga trayectoria, ¿no? Como nombres. Entonces me gusta mucho cómo van dialogando todas las piezas y cómo curiosamente se le va aumentando el color como
a las piezas de acuerdo con la actualidad. Si empezamos a sumar quizá un vocabulario distinto en el color. Cuéntanos, ¿cuáles son las historias detrás de Niñe Problema? Pues mira, básicamente yo un día me cayó el 20 de que yo había vivido muchísimas violencias desde mi infancia y entonces me llegó una depresión durísima y empecé a tomar terapia gestal. Y bueno, la Gestalt es como muy pragmática y te ponen muchos ejercicios. Entonces, muchas de las cosas que yo veía en terapia las empecé a vaciar aquí, ya con mucho de la discriminación que vives, o sea, desde que es una persona muy chiquita, ¿no? Cuando la gente se empieza a dar cuenta de que hay algo en tu expresión de género que no está siendo acorde a tu sexo biológico, ¿no? O sea, cuando se espera que las personas sean como muy binarias y que sean muy masculinas o muy femeninas. Y así, muchísimas, o sea, toda la violencia escolar que es muy preciosa, el bullying, ¿no? Básicamente, y lo empecé a vaciar aquí. También en este proceso es que empiezo a descubrir mi identidad de género, que es básicamente genderqueer o no binario, y empiezo a hablar mucho sobre estas colectivas que son básicamente discriminadas dentro del acrónimo LGB y que sus corporalidades también son disidentes y que a la heteronormatividad pareciera que les molesta muchísimo que las personas quieran expresarse y identificarse como quieren, ¿no? Entonces, en mis imágenes, bueno, puedes ver cómo mezclo mucho como la masculinidad femenina, las personas que se han hecho la mastectomía, pero que pueden seguir siendo femeninas, o las personas trans que solamente se ponen pechos, ¿sí? Porque no hay algo que sea fijo, no hay una norma que le diga a las personas cómo tienen que ser, o sea, cada quien puede ser como se le ocurra, como se quiera inventar y se quiera descubrir. Por ejemplo, la pieza de ahí arriba, que es Queer Queen, es la primera imagen que hago para el proyecto y era hablar mucho sobre mi yo femenino, sobre lo que me hacía feliz pensarme yo en el exterior, en la calle, ¿no? Entonces, digo, no lo he visto así, pero sí hay una fantasía y he ido logrando hacerlo poco a poco, porque tampoco es muy sencillo de pronto aventarte un día así, a ponerte un vestido y tacones y salir a la calle, porque sabes que hay mucha violencia allá afuera, ¿no? Entonces, las personas en general LGBTIQ+, siempre tenemos esta violencia interiorizada que no nos permite realmente ser como queremos ser en la cotidianidad, porque siempre estamos a la expectativa de que la violencia va a venir por algún lado, va a ser por algún comentario, va a ser por una mirada, no sabemos, ¿no? Y pues bueno, a mí Queer Queen me dio muchísima felicidad, me dijo, aquí es donde yo pertenezco, ¿no? También otra de mis temas son las interseccionalidades, porque hay muchísimas. En el tema de lo trans no binario, no voy a hablar tanto de lo LGBTIQ+, o sea, que son como las racialidades, el edadismo, las personas con discapacidades. Entonces también hablo mucho sobre las cuerpas disidentes, sobre las que no son hegemónicas, ¿no? De las personas que tienen discapacidades, que de pronto son amputadas o que pues por cuestiones genéticas o por enfermedades no desarrollaron sus extensiones, sus brazos, sus piernas, ¿no? También personas que pueden ser sordas o ciegas.
Todo eso lo voy incluyendo en mi trabajo. Y también otra de las cuestiones es que yo, en una necesidad por sentirme integrada en estas colectivas, fue que pues, quise retomar símbolos que son parte de la cultura pop LGBTIQ+, ¿no? Entonces, por ejemplo, está este que tiene una garra, ¿no? Que es de las colectivas Los Osos, o es que no están todas aquí, pero tengo algunos personajes que tienen el tatuaje de Hedwig and the Andrich, que es la carita que, pero cuando ya está homogénea, que no está separada. Y así, por ejemplo, el osito cariñosito, yo lo retomé, y también tengo a My Little Pony, porque fueron juguetes que yo tuve en mi infancia, pero que mis compañeros de la escuela decían, es que tú no eres niña, esos son juguetes de niña, no son de niño. Entonces, era siempre como un conflicto de que, bueno, ¿por qué yo no puedo tenerlo, no? O sea, ¿quién dice que no? Pues estas personas me están diciendo que no, entonces yo creo que estoy mal. Entonces, bueno, por eso retomo estos juguetes que son parte de mi infancia y que hablan mucho como de mi feminidad, de mi identidad de género y de lo que yo quería ser y que quiero ser. Pues muchas gracias por estas palabras, gracias por tu resiliencia y gracias y felicidades por esta exposición. Vamos a seguir en este recorrido por la Galería José María Velasco y ahora vamos a pasar de este lado con la obra de Mario Mucho. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí con ustedes platicando. El gusto es nuestro. Cuéntanos, ¿de qué se tratan estas historias que retratas en tu obra? Pues mira, yo el concepto que manejo más o menos es que yo soy ilustrador marica emancipado, ¿no? Entonces, más o menos lo que yo hago es ilustrar, sobre todo, pintar a veces como pues imágenes de mi cotidianidad, de mi mariconidad. Entonces, pues eso es más o menos lo que yo hago. ¿Quiénes son los personajes que vemos en estas obras? Por aquí estoy detectando a un par de actores porno, por ahí hay un video meme que se hizo muy famoso de un cruising en el metro. Creo que este señor de acá abajo lo conozco, pero a ver, cuéntanos. Ya me exhibiste. ¿Quiénes son? Pues mira, en mi proceso creativo siempre ha sido como agarrar imágenes, ¿no? de ciertos lados, y justamente estos eran como los representantes que yo veía en Twitter, que yo veía en las películas porno y todo eso. Entonces yo generaba a partir de eso mis propias imágenes, ¿no? Mis propias historias, mis propias como vivencias y eso, mezclada con imágenes pues de referencia que yo muchas veces los usaba como tú dices, de los actores, o igual también uso muchos personajes como de la cultura popular también. Entonces pues son los que pueden ver por acá. ¿Cómo comenzaste a trabajar en el artivismo, si es que consideras que lo que haces tiene que ver con eso? O si no, ¿por qué tomar estos elementos de la cultura popular? Aquí vemos, si no me equivoco, a un señor muy famoso que se apellida Fernández. Sí, pues yo creo que está ahorita ya en el cielo, no sé. Pues este señor, pues justamente era como que a mí me gusta mucho molestar a los heteros, la verdad. O sea, para eso vivo, para eso dibujo, para eso pinto, porque pues justo, ¿no? Es como, son cosas que nos han hecho muchísimo daño, y entonces yo les doy como una resignificación y me lo apropio también y digo, a ver, mira, no te quieres ver así, pues siempre así, no te querías, preferirías morirte a tener un hígado gay, pues entonces, pues mira, así te presento yo, ¿no? Entonces era como, pues un juego, un también como, no sé, de repente, pues eso, ¿no? Molestar a la heteronorma y también a la homonorma, ¿no? A la nueva homonorma. ¿Cómo te sientes de exponer en esta Galería José María Velasco de Limbal? La verdad es que es un sueño, o sea, yo soy un poco artista, ilustrador de redes sociales. Entonces, yo en la pandemia hice todas estas obras y la verdad es que no habían sido expuestas. Esta galería me dio la oportunidad de hacerlo, y no nada más así normal, ¿no? O sea, junto con
grandes pintores, grandes artistas, grandes activistas que la verdad se me pone la piel chinita, te lo juro, ahorita que te lo platico, se me pone la piel chinita de estar en este lugar tan importante como es esta galería. ¿Has tenido algún confrontamiento con personas heterosexuales cuando les presentas esta visión tuya? Sí, de hecho te voy a contar una historia de esta que justamente ¿Las marihuanas? Las marihuanas, cuando la llevé a enmarcar, el chico me dijo así como, o sea, un chico hetero me dijo como de que, oye, pero ¿por qué cómo nos haces ver a nosotros? Los marihuanos van a pensar que somos jotos, no sé qué, y yo como de... Y yo nada más fue como de gracias, lo estoy haciendo bien. Así es como de, justamente eso quería. Claro, como si fumar marihuana fuera exclusivo de una orientación sexual o algo. Exacto, sí, entonces pues todas estas son como cosas que me atraviesan, cosas que no llego yo a ver, por eso yo empecé a pintar esto, porque no veía como dentro de redes sociales, o sea, imágenes que yo dije, bueno, pues esto soy yo, ¿no? O esto se parece a mí, o esto se parece a mi entorno. Normalmente me dicen que hago homoerotismo, yo como que difiero un poco de eso, pero bueno, puede ser que sí, pero justamente pues yo no quiero, o sea, yo quería crear como imágenes que no fueran falocentristas, que no fueran como este hombre con el pelo enorme, o este hombre con el cuerpo increíble, o sea, que era algo que fuera más como yo, ¿no? Entonces pues por eso empecé a hacer todo esto. E imágenes insertadas en la cotidianidad, ¿no? En el metro, la troca, el Oxxo. Y además, hombres también pues con tatuajes, morenos, que se alejan de estos discursos hegemónicos. Sí, totalmente. Pues sí, si te fijas, pues es como un poco lo que soy yo, ¿no? Como yo soy de Nezahualcóyotl, Estado de México. Entonces, pues hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo ser un gay de la Condesa, ser un chico marica de Nezahualcóyotl o de El Salvador o de Bolivia o de Francia. Entonces, pues yo trato de justamente enfocarme en las cosas que me atraviesan a mí particularmente. Pues muchas gracias, Mario, y muchas felicidades. No, a ti, pues síganme, @MarioMucho en todas las redes. Pues un gusto. El gusto es nuestro. Pues bueno, vamos a seguir en este recorrido que ya estamos casi por concluir. Ahora vamos a pasar a una última sección de esta exposición. Para ello vamos a abrir esta puertita, que no sé cómo se llama. Ahí está. Y bueno, está de regreso con nosotros Alfredo Matus, el curador de esta exposición. Lo personal es político, que nos va a narrar este último gabinete de la Galería José María Velasco, en la cual podemos ver qué es lo que estamos viendo. Vamos a ver la obra de Alex Naber. Él es de Holanda y es una colaboración con una institución que se llama Outsiders Land, y precisamente la idea es cómo hay una diferencia también entre los artistas que estudiaron en la academia y algunos que por alguna circunstancia no están. Entonces aquí, por ejemplo, escogimos a este Naber porque él se se identifica con la cuestión trans y también tiene síndrome de Down. Es muy importante porque esa idea de la identidad y que se puede ejercer esa identidad, nosotros creo que estamos a años luz, ¿no? La gente que tiene parálisis cerebral o alguna cuestión congénita, neuronal y demás, tenemos que verlos como menores, digamos, ¿no? Y aquí la idea es que sus allegados, familias y demás están de acuerdo de que él se siente mujer y lo manifiesta. Él empezó a hacer dibujos que los traducen otras personas como moda, y entonces todo su trabajo se refiere a la moda, a los dibujos y su identidad. Son estas tres facetas, ¿no?
Y lo importante es cómo se están incluyendo estas personas dentro de los discursos. Aquí, por ejemplo, son artistas académicos siempre, o que tienen una idea de profesionalidad, y entonces la gente, como Einar lo manifestaba, otro tipo de gentes no están dentro de estos discursos. Entonces él, siendo down, no importa, es más allá del down. Es una persona que siente, que vive la vida de una manera y tiene esa oportunidad, que el contexto es muy importante para hacerlos inclusivos también. Entonces eso es muy importante y por eso está aquí, ¿no? Creo que lo personal es político, es también la idea de que él se manifiesta como los mexicanos desde su contexto. Buenísimo, pues muchísimas gracias por este recorrido, por esta conversación. Alfredo, felicidades por Lo Personal es Político. Esta muestra se presenta en la Galería José María Velasco hasta el 1 de julio. Y pues bueno, no se la pierdan, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este recorrido. Y ya nada más para despedirnos, les voy a pedir que nos compartan todos los artistas con los que platicamos sus redes sociales, páginas, para que los busquen si no tienen la oportunidad de visitar esta exposición, ya sea porque no viven en la Ciudad de México o no van a transitar por ella próximamente, pues para que nos busquen en las redes sociales y conozcan más acerca de su trabajo. Einar, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, en Instagram, Niñe Problema, lo pueden encontrar como Niñe_Problema. Y bueno, mi trabajo como ilustrador es einaroux.studio. Buenísimo. Marco Yol, ¿tú cómo estás? Muy bien. Y las redes, bueno, yo solamente manejo Instagram y es coyol_mar. Y la otra cuenta de donde también hacemos actividades, y que de hecho vamos a tener 2 en el Centro Cultural de España, es Muéganos, como Muéganos, pero con X, Muéganos. Y pues ya, muchas gracias. Pues bueno, yo soy @MarioMucho en TikTok y en Instagram, y también es @alacraniamx en Instagram, es el estudio de tatuajes donde también trabajo. Y pues eso. Padrísimo. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en este recorrido especial por la Galería José María Velasco. Sigan a la Galería José María Velasco también en sus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Asimismo, las redes sociales de la Secretaría de Cultura, @cultura_mx. Yo soy Ángel Conto, me encuentran también en las redes como @AngelConto. Y bueno, hasta la próxima y a seguir disfrutando de la diversidad, a seguir resistiendo, a seguir amando en libertad y recordar siempre que, como bien dice el título de esta exposición, lo personal es político. Gracias, hasta la próxima. Gobierno de México.